Bueno, lo recibimos esta tarde en el Taller Mediterráneo al ingeniero Pablo Recabarren. Es el actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniero electricista electrónico por la misma facultad, máster en Políticas y Gestión Universitaria por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular regular de Electrónica Digital 1 y Electrónica Digital 3 de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Ha tenido un diploma en la Honorable Cámara de Diputados por haber participado en el proyecto MUSAT 1 Víctor. Es socio activo de la Asociación Argentina de Astronomía desde 1983 y senior member del Institute of Electrical and Electronic Engineers. Instituto Antártico Argentino, es investigador científico y jefe científico de la base antártica Belgrano 2 durante los años 1985 y 1986, supervisor de laboratorios en las campañas antárticas de verano del 92, 93, 94, 95, 96 y 98, y dentro del Observatorio Astronómico de Córdoba ha sido director técnico en tareas de campo del proyecto para la búsqueda de sitios para grandes telescopios en la Puna entre los años 2004 al 2010. Buenas tardes, ingeniero, y realmente un gusto que nos visite y que se sume a esta ampliación de horizonte sobre las experiencias antárticas. Bueno, buenas tardes a todos y el agradecido soy yo por la invitación y sobre todo, como ya les dije en anteriores oportunidades, muy entusiasmado y muy contento de que hayan decidido encarar el tema de la Antártida y de la presencia humana en un continente tan difícil, tan complejo, que realmente merece la atención, fundamentalmente me parece de la arquitectura. Creo que acá la arquitectura se enfrenta a un gran desafío, al igual que la logística y cosas así, la verdad que muy contento con la iniciativa que han tenido. ¿Usted quiere compartir pantalla? Bueno, empezamos entonces. Cuando usted quiera. Bien. A ver. Compartir pantalla. No sé si estoy saliendo bien ahí. Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, espero que estén todos bien, sobre todo bien de salud. La idea de esta charla un poco es contar algunas generalidades sobre el continente antártico y después enfocarnos en la actividad científica y algunos aspectos de cómo es la vida, sobre todo en la base Belgrano 2, una de las 3 bases Belgrano que existieron administradas por nuestro país. La base Belgrano es la instalación permanente más austral de nuestro país, ya desde hace varios años, así que espero que les guste la presentación. Hay algunas fotos que ustedes van a notar que son, digamos, que no tienen la calidad que podrían tener una foto bajada de la red o de la web, pero he preferido conservar en algunos casos las fotos originales que tienen valor testimonial, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que siempre me preocupo de inculcar, digamos, de presentar, es que el continente antártico no es un triangulito chiquitito. El sector antártico argentino no es un triangulito chiquitito que está ahí al fondo del mapa, sino que se lo representa a otra escala. Entonces mucha gente cree que estamos hablando de un territorio pequeño, donde las bases están cerca una de otras, pero en realidad es un territorio bastante grande. Acá en este mapa nos vamos a dar una idea más o menos de las distancias. Tenemos desde Ushuaia a La Quiaca, 3.700 kilómetros. El pasaje de Drake son 1.100 kilómetros, mal llamado por algunos estrechos de Drake. 1.100 kilómetros no es para decir que es estrecho. Y tenemos 4.000 kilómetros desde Ushuaia hasta el Polo Sur. O sea que si uno mira este mapa, más o menos puede decir que Ushuaia está aproximadamente a mitad de camino entre La Quiaca y el Polo Sur. Y entre las bases argentinas, de Ushuaia a base Belgrano, tenemos 2.800 kilómetros. Y
desde base Belgrano a base Marambio, por ejemplo, tenemos 1.700 kilómetros, que estaríamos diciendo algo así como el doble de la distancia que hay entre Córdoba y Salta aproximadamente, ¿no es cierto? O sea, son distancias bastante grandes. Cuando hablamos del continente antártico, muchas veces tenemos, digamos, alguna dificultad para precisar en dónde comienza realmente el continente antártico. El continente antártico se considera, desde el punto de vista geográfico y físico, todo lo que está al sur de esta línea, que se conoce como convergencia antártica, y que es una línea que va cambiando de ubicación, depende de las diferentes épocas del año, y que nos dice en qué punto las aguas empiezan a tener características propias de la Antártida, o sea, otra temperatura, otra densidad, otra salinidad. La convergencia antártica nos avisa que estamos ya en el continente antártico. Y el límite, digamos, político del Antártico es el paralelo de los 60 grados, lo tenemos acá, ¿no? La línea de convergencia varía permanentemente, pero los 60 grados de latitud no, y se consideran como que estamos geopolíticamente en Antártida al sur de los 60 grados de latitud. Estos slides nos dan una idea también de que es bastante de la superficie del continente antártico, muy parecida a la superficie de Australia. Fíjense que está contenida completamente. Y también podemos hablar de una Antártida del oeste y de una Antártida del este. Fíjense lo que tenemos acá como en el dibujo de la derecha, en el mapa de la derecha, en gris y en blanco, son aquello que está por sobre el nivel del mar y está por debajo del nivel del mar. O sea, lo que nosotros conocemos como una península, si le sacamos todo el hielo, queda en gran parte sumergida bajo el agua, bajo la línea de la superficie del mar. En cambio, la Antártida del Este no, es una elevación bastante importante, ya lo vamos a ver, que quedaría por encima del nivel del mar. Aquí tenemos un corte que da cuenta de eso, y es interesante ver cómo, fíjense la línea A, este corte que se hace en esta parte de la Antártida, y acá tenemos 3.000, 4.000 metros. Hay sectores en que la capa de hielo, la masa de hielo que está asentada sobre el suelo, es de más de 2.000 kilómetros. O sea, tenemos 2.000 metros, 2.000 metros de hielo, y recién ahí vamos a encontrar el suelo rocoso. El Antártico es un continente bastante alto, con una gran altura media. Fíjense, esto es lo que se conoce como la gran meseta polar. Este domo que está acá es un domo a 4.000 metros, el polo sur está acá, y el polo sur está cerca de los 3.000 metros de altura. O sea que la Antártida es una gran torta de una altura media de alrededor de 900 metros, y eso lo convierte en el continente de mayor altura media del planeta, incluso mayor altura media que Asia, cuando en general la gente piensa de que estamos en presencia de un continente chato, plano y bajo. En realidad es una gran torta de hielo muy alta, que llega a los 4.000 metros en el domo central. Haciendo un poquito de historia, siempre me gusta recordar a los pioneros, a los que realizaron las grandes hazañas por cubrir y reconocer este continente, y yo creo que se destaca los intentos de llegar al Polo Sur. Bueno, de hecho que llegaron las dos expediciones al Polo Sur, en rojo la expedición de Roald Amundsen, noruego, y en verde la expedición de Robert Scott, británica, que prácticamente corrieron una carrera allá por 1911, 1912. El grupo británico tuvo un trágico final. Las 5 personas que alcanzaron el polo murieron los 5, no así el grupo de Amundsen, el grupo noruego, pero los noruegos tenían alguna tradición
en este tipo de viajes que los británicos no tenían y los noruegos pudieron sacar provecho de eso. Es realmente apasionante y cualquiera que tenga posibilidades de leer sobre esto, yo se lo recomiendo fuertemente. Acá tenemos el grupo de Amundsen llegando al Polo Sur, construyendo una carpa, y al mes llega el grupo de Scott, totalmente agotado, desmoralizado, y los 5 fallecieron en el regreso a la costa donde tenían sus construcciones. Es realmente una epopeya apasionante. Otra de las expediciones que yo siempre menciono porque es todo un ejemplo importante de liderazgo es la expedición de Shackleton. Se desarrolló entre 1914 y 1916. Lo interesante es que fue un gran fracaso. Shackleton no llegó a ningún lado. Su barco fue atrapado por los hielos y durante 2 años estuvieron a la deriva por el mar de Weddell. Lo interesante es que de los 28 hombres que participaron de esta expedición, los 28 regresaron con vida gracias a las capacidades de líder de Shackleton. Shackleton es muy reconocido en el mundo antártico como un gran líder, capaz de incluso sacrificar la gloria con tal de retornar con todos sus hombres sanos y salvos. Yo puse en esta diapositiva este recorte de diario de la época, en donde Shackleton convocaba a inscribirse a la gente para participar de la expedición, saca un aviso en el diario, se presentó mucha gente, y lo interesante es que el aviso dice algo así como se buscan hombres para un viaje peligroso, en lugares muy pequeños, con mucho frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, dudoso regreso seguro, honor y reconocimiento en caso de éxito. Yo creo que si publicamos este aviso hoy en día no viene nadie. Es más, creo que vamos a tener que enfrentar un juicio. Pero es muy curioso, siempre me llama mucho la atención el aviso y convocó a mucha gente, Y con respecto a los héroes antárticos nuestros, se destaca por supuesto el alférez Sobral. Sobral también fue un hombre de la Armada y después se doctoró en la Universidad de Uppsala, de donde era el Otto Nordenskiöld, y lo interesante es que toda la expedición de Nordenskiöld tuvo una serie de trastornos, de inconvenientes y problemas, también el barco Antarctic, estamos hablando de 1901, 1903, quedó atrapado por los hielos, y todo esto se desarrolló en proximidades, digamos, del norte de la península, al norte de la península, y fíjense en toda la zona cercana a lo que el mundo conoce como Isla Seymour, que para nosotros es la isla Marambio, y todos los grupos de la expedición, la expedición se fue separando en distintos grupos, estuvieron recorriendo toda la zona. Por supuesto, en invierno todo esto está congelado, el mar está congelado y se puede caminar por sobre ello. Bueno, la historia finalmente hizo que al grupo de Sobral, en realidad de Nordenskiöld, a donde se había acoplado como representante de la Argentina en la expedición el alférez Sobral, fueron finalmente rescatados por Julián Irízar, a bordo de la corbeta Uruguay, que uno puede visitarla en Puerto Madero al día de hoy, y de ahí que nuestro rompehielos lleva el nombre del almirante Julián Irízar. Todos los países que trabajan en el Antártico se rigen por el Tratado Antártico. El Tratado Antártico es un instrumento geopolítico que establece una serie de pautas de convivencia, de colaboración. Nació en el Año Geofísico Internacional de 1957. Nuestro país es signatario del Tratado Antártico, es signatario original, y bueno, todos los países se atienen a las normas establecidas en el Tratado Antártico, que es bastante ejemplar. El Tratado Antártico tiene normas de las mociones se aprueban solo por unanimidad, y todos los países tienen poder de veto, hasta los más
Los países más modestos están al mismo nivel que los países más poderosos. Todos tienen poder de veto. Se firmó originalmente en 1960 por 30 años y en el 90 se lo renovó por 50 años más, o sea que estamos todavía durante la vigencia de la segunda parte del Tratado Antártico, que establece una serie de normas que ojalá muchos tratados internacionales contemplaran, como es el caso del Tratado Antártico. Obviamente que el Tratado Antártico es perfectible, pero de los tratados internacionales creo que se destaca por las pautas que establece en referencia a los fines pacíficos del Antártico, a no permitir instalaciones militares, a no permitir el uso de armas en el Antártico, dedicar el Antártico a la investigación científica, muchas pautas que tienen que ver con la conservación del ambiente. Es realmente ejemplar en ese sentido. Acá tenemos este mapa con la distribución de bases en todo el Antártico. Se ve que son muchísimas, de muchos países. Lo interesante es que la península antártica hay una alta densidad de bases, fundamentalmente por ser lo que más cerca está de alguno de los continentes, en este caso el continente americano. Acá vemos lo que son, por ejemplo, esta es el grupo de las islas Shetland del Sur, la Shetland del Sur. Nuestra isla, acá está la isla que nosotros denominamos 25 de mayo, fíjense la cantidad de bases que hay en esta isla. Para nosotros es la isla 25 de mayo, para los países de habla inglesa o del Commonwealth es la isla King George, para el resto del mundo es la isla Rey Jorge, y la toponimia antártica tiene esta característica de que cada país le da sus nombres a los diferentes accidentes geográficos, a las diferentes regiones. La península antártica para nosotros es la tierra de San Martín, y para otros países es la tierra de Palmer, para Chile es la tierra de O'Higgins, y cada país arma su propia toponimia en Antártida. Acá tenemos los países que integran el Tratado Antártico. Hay miembros consultivos, miembros adherentes. Los miembros consultivos tienen voz y voto, y los miembros adherentes tienen solo voz, pero lo que vemos es que hay una gran cantidad de países que no necesariamente están en el hemisferio sur, es decir, no hay ningún impedimento para que un país participe de la actividad antártica en la medida que esté dispuesto a desplegar algún tipo de acción, sobre todo orientada a la investigación científica. Uno de los problemas, digamos, por los cuales Argentina, que es un país signatario original, no quería firmar el Tratado Antártico, era porque la firma del Tratado Antártico implicaba la renuncia al ejercicio de soberanía, y Argentina por ello fue el último país de los signatarios originales en firmar, y para que firme el Tratado Antártico se creó la condición de miembro reclamante, es decir, los miembros reclamantes, que son 7, Reino Unido, Noruega, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina, son miembros que, si bien renuncian al ejercicio de soberanía, no renuncian a su reclamo. Y de esta manera, esta suerte de soberanías congeladas fue lo que permitió que estos países firmaran el Tratado Antártico, porque ello no implicaba renunciar a su reclamo de soberanía. Y ya yendo a la actividad de las bases argentinas, tenemos acá las diferentes bases que administra nuestro país. No todas están en actividad en estos momentos. Las que están en rojo o rosado son las bases permanentes, son bases que funcionan durante el verano y el invierno, y las que están en blanco son bases de verano. Son bases no permanentes, transitorias, y que operan fundamentalmente en verano. No todos los veranos operan todas estas bases. De hecho, que por ejemplo acá está la base Sobral. Base Sobral es una base que estaba más al sur, de base de Belgrano todavía, y que se funcionó solamente un año o dos como punto de apoyo para las expediciones argentinas al Polo Sur, como la del general Leal, la conocida como Operación 90, ya por los años 60.
Acá tenemos una foto del rompehielos Irícer, digamos, trabajando en el pack de hielos del mar de Weddell. El mar de Weddell está congelado gran parte del año, sobre todo en invierno, por supuesto, pero incluso en verano, llegar a base Belgrano es complicado por el tema de que rompehielos debe cruzar grandes extensiones de mar congelado. Este mar congelado que estamos viendo es lo que se conoce como ice pack, pack de hielo, que es la costra congelada de la superficie marina, es decir, todo este hielo que estamos viendo en esta foto es hielo de agua salada, es hielo de mar. El rompehielos va realizando su derrota, recorriendo las diferentes bases y realizando el abastecimiento de víveres, combustible y el relevo de personal de dotación de las diferentes bases. Acá tenemos una foto en donde lo que el helicóptero está levantando desde la cubierta de vuelos del rompehielos son estas bolsas, estos odres con combustible. Se vacían en la base, en la cisterna de la base, y después son cargados de nuevo de las cisternas del buque. Acá tenemos lo que decíamos recién, la diferencia entre el hielo marino, que es el que tenemos en un primer plano, y al fondo, acá tenemos la barrera de hielos, y ya el hielo continental, que se extiende hacia el interior del continente. Fíjense que esta sensación que nos da la foto de que hacia el sur, o sea, hacia el interior del continente, se sube, es realmente así. Ya desde la costa se nota la subida que se hace desde la costa hasta el interior del continente, en donde ya le dije, el Polo Sur está a casi 3.000 metros de altura, y la parte más alta del continente antártico, digamos, la parte más alta, digamos, los domos están a 4.000 metros de altura. Hay puntos más altos, como el Monte Vinson, de 5.000 y algo de metros de altura, que son pero ya es de la cadena de montañas transantárticas, que es una cadena bastante importante, con su pico en el Monte Vinson de más de 5.000 metros de altura. Acá tenemos una foto de cómo los glaciares avanzan, los glaciares avanzan hacia la costa, y llega un momento que se forma esto que se conoce como banquisa de hielo, que son grandes planchas de hielo de agua dulce que flota sobre el mar y en algún momento se quiebra, y salen a navegar y constituyen los icebergs, estas grandes montañas de hielo de varios metros de altura, importante altura, pueden tener 50, 60, 100, 120 metros de altura, y de gran extensión. Hay témpanos, grandes témpanos de más de 100 kilómetros de largo, cuando se desprenden los grandes bloques, los grandes pedazos de barreras de hielo. A medida que vamos recorriendo las costas, tratando de arribar a las diferentes bases, empezamos a tomar contacto con la vida antártica. Acá lo que tenemos son un grupo de focas cangrejeras, es una variedad muy común en el continente antártico, y les llamaban cangrejeras porque los antiguos navegantes decían que comían cangrejo. En realidad lo que come la foca es krill. Pingüinos emperador. Pingüino emperador es una variedad de pingüino hermosa, que llega a tener hasta 1,10 m, 1,20 m de altura, es un animal bastante grande. Orcas, elefantes marinos, ballenas, y por supuesto una gran variedad de aves. Acá tenemos una vista general de lo que es Base Orcadas. Base Orcadas está ubicada en una de las islas chicas, la isla Laurie. La isla Laurie es una isla del grupo de las Islas Orcadas. En el grupo de las Orcadas solamente está esta base, y hay una base británica que está en la isla Coronación, y hay una base americana en otro punto, pero no es un lugar donde haya mucho asentamiento de bases. Es una base subantártica, porque está ahí casi
cerca del paralelo de 60 grados, pero no está ubicada hacia el sur de los 60 grados, por eso se la considera subantártica. Base Esperanza, nuestro país sostiene en Base Esperanza algunos grupos familiares, 4 o 5 familias, hay una escuela, en fin, es una base administrada por el ejército, en donde este tipo de actividades con la familia tiene alguna intención de marcar los reclamos soberanos de nuestro país en el territorio. Acá tenemos una foto de la base Carlini. Esta base durante muchos años se llamó Base Teniente Giovanni, era un teniente de la Armada, y ahora lleva el nombre de un científico, el doctor Carlini, y está ubicada en la isla 25 de Mayo para nosotros, o isla Rey Jorge, para el resto del mundo. Y acá tenemos el cerro Tres Hermanas, que hacen de marco, digamos, un afloramiento de basaltos bien próximo a la base. Bueno, la base Marambio, yo no les voy a hablar a ustedes de la base Marambio porque ya la conocen mejor que yo. Acá lo que pueden ver en la pista, acá a la derecha de la fotografía se ve el Hércules, y lo que es interesante de esta foto es esta visión de la isla Marambio, que es una gran meseta que se eleva sobre el mar a más de 200 metros de altura, y es una gran planicie, lo cual la hace apta para el aterrizaje de aviones de gran porte como el Hércules, aviones de transporte importantes. También Base Marambio tiene algunos aviones más chicos, tiene un Twin Otter, sabe tener helicópteros, es una base aérea y es un punto neurálgico de las actividades antárticas argentinas, sobre todo en verano, porque normalmente es un punto casi obligado de distribución de gente que va a otras bases, a campamentos o a las bases que están más lejos. Las dotaciones de Marambio, de Belgrano y San Martín frecuentemente van en avión hasta Marambio y el barco, el buque, el rompehielos las pasa a buscar por acá por la isla, entonces en muchas ocasiones, a pesar de que se van a distancia bastante más lejos, se pasa también por Marambio. Es muy importante Marambio para todo lo que es la logística de la actividad antártica de Argentina, ¿no? Acá tenemos otra foto de la base Marambio, el hangar, el típico hangar de la base Marambio, un avión Twin Otter y un helicóptero Bell, y lo que estamos viendo como suelo ahí, son unas planchas metálicas que se llevaron allá por la década de los 70, se conoce como pallets. Lamentablemente, el barco que llevaba estas planchas, cuya idea era tapizar toda la pista, sufrió un inconveniente en una tormenta y tuvo que tirar gran parte de las planchas, la mayoría de las planchas al agua, para no hundirse, y como consecuencia de eso, digamos, las pocas planchas que se salvaron son las que estamos viendo ahora y que se usan también como pasarelas para comunicar las diferentes dependencias de la base. Marambio es una base grande, es la base que más personas tiene de las bases permanentes argentinas, fundamentalmente por todo el personal que se necesita para la operación de aeronaves. Base Antártica San Martín es la primera base que encontramos al sur del Círculo Polar Antártico. La base está, ni bien se pasa el Círculo Polar, encontramos a Base San Martín, es una de las dos bases argentinas junto con Belgrano, que están ubicadas al sur del Círculo Polar. Base San Martín está sobre la península, entonces todo lo que sean bases de la península vamos a ver que el paisaje típico es un paisaje montañoso, no así Belgrano, que ya está sobre el casquete polar. Otra vista de Base San Martín en momentos del relevo. Ahí vemos un helicóptero de la Armada, un helicóptero Siquín, y al fondo el glaciar Uspallata, que está durante el verano separado de la base, pero cuando se congela el mar,
ya queda todo unido durante el invierno. Base San Martín fue la última base argentina que tuvo perros. Los perros se utilizaron durante muchos años para tirar de los trineos, pero el Tratado Antártico, por cuestiones de razones de ecología, prohibió la permanencia de cualquier especie que no sea originaria del continente. Entonces todos los animales todos los países tuvieron que evacuar sus perros. Algunos países los llevaron los perros a todos juntos un verano, otros países prefirieron que evacuar solamente a los cachorros que iban naciendo y dejando que los animales más viejos murieran en el continente donde habían estado toda su vida. Pero hoy ya no quedan perros de tiro en el continente antártico. Y esto es Base Belgrano. O sea, como ven, Base Belgrano es muy diferente a las otras bases. Está construida sobre un afloramiento rocoso en medio de un glaciar. Este accidente geográfico se conoce como Nunatak, y acá tenemos entonces el Nunatak Bertrap, en donde fue construida la base Belgrano 2. Existió una base Belgrano 1 que estaba construida en la barrera de hielo Fichtner, aproximadamente 80, 90 kilómetros de Belgrano 2. Esa base estaba sobre hielo y tenía construida dentro de túneles en el hielo, pero todo ese frente de barreras ya salió a navegar, la base se perdió. Y la otra base que existió también fue Belgrano 3, cerca de la isla Berkner, que fue una base que fue tragada completamente por el hielo. El último año que operó Belgrano 3, en 1983, ya la base estaba 12 metros por debajo de la superficie del hielo, había que ingresar a la base por unas chimeneas verticales, pero indudablemente esta situación era muy compleja para la psicología, la psiquis humana, entonces se la desactivó completamente, y la única que llega hasta nuestros días es esta base Belgrano 2, que hoy en día es la instalación permanente más austral de nuestro país. Acá tenemos una vista aérea de la base, una vista tomada desde el helicóptero, por eso la imagen es borrosa, está tomada desde las ventanas del helicóptero, pero nos da una idea de esta isla de rocas en medio del glaciar en donde está ubicada la base Belgrano. Este edificio de techo negro es la actual casa habitación de la base Belgrano, que reemplaza a otro edificio que se incendió allá por el 2007, 2006, y se construyó esta nueva instalación, mucho más moderna y bastante confortable. Por acá tenemos los galpones, esta es la usina, estos son galpones donde se realizan diferentes actividades, los tanques cisternas de combustible de la base, talleres mecánicos, y acá está el laboratorio Belgrano. El laboratorio Belgrano es prácticamente la instalación que justifica la presencia de esta base, cuyo mantenimiento es muy costoso por las condiciones de distancia y de aislamiento en la que se encuentra. Todo lo que se haga en base Belgrano es muy caro, entonces es importante que se justifique desde el punto de vista científico. Está prácticamente a los 78 grados de latitud sur y se encuentra más cerca del polo sur que de la base argentina más cercana. Este es el nuevo edificio, la nueva casa habitación de base Belgrano, construida para reemplazar la que se incendió. Y esta es una de las habitaciones de esta casa, en donde está, digamos, un pequeño ámbito privado para los miembros de la dotación. En general, los miembros de la dotación de las bases antárticas necesitan, digamos, tener un espacio que les sea propio, por pequeño que sea. El hecho de estar permanentemente conviviendo con el mismo grupo humano, comiendo, realizando con ellos todas las actividades, hace que un espacio íntimo y propio sea muy, 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 muy valioso para la persona. Bueno, acá tenemos la distribución de temperaturas, indudablemente estamos hablando del continente más frío del planeta.
Las temperaturas más bajas se registraron en la estación Vostok de Unión Soviética, ubicada en estos domos, en los domos altos del interior del continente, y hubo un récord en la estación Banda neozelandesa, que prácticamente se llegó a los 90 grados bajo cero de temperatura. La sensación térmica es muchísimo más baja, porque ya es una combinación entre la temperatura y la velocidad del viento, pero entonces las sensaciones térmicas son bajísimas. Esta imagen ha sido tomada durante una tormenta de blizzard. El blizzard es el equivalente del viento blanco de la cordillera, que es un viento donde la sensación térmica baja muchísimo. Es muy peligrosa la exposición en una tormenta de viento blizzard, así que ni bien comienza, la gente corre a guarecerse en las diferentes dependencias. Esto es muy interesante, la foto de arriba es un refugio ubicado a unos 15 kilómetros de Base Belgrano, y este refugio no había sido visitado durante muchos años. Al lado de este refugio hay un refugio ruso, y la única diferencia entre estos dos refugios, digamos una diferencia notable, es que la puerta de este refugio, el argentino, el metálico se abre hacia adentro. La puerta se abre hacia adentro. O sea, una vez que se filtró nieve adentro del refugio y se congeló, nunca más se pudo abrir la puerta. El refugio ruso, la puerta se abre hacia afuera. Entonces, solamente uno tiene que limpiar la nieve desde afuera y uno puede abrir la puerta y si hay nieve en el interior, paliarla hacia afuera. Por supuesto que ahí aprendimos por qué los rusos hacen las puertas de las instalaciones que no son habitadas permanentemente, que se abra hacia afuera y no hacia adentro. Y esta otra foto que tenemos acá, la de abajo, es un módulo tipo casa rodante que se llevó a unos 5 o 6 kilómetros de la base, y cuando fuimos durante la noche polar a pasar unos días en este lugar, no lo encontrábamos. No lo encontrábamos hasta que nos dimos cuenta que estaba totalmente tapado por la nieve. Pero no estaba, lo curioso era que no se encontraba en un montículo de nieve, sino que todo ese valle era plano. Era como si se hubiera tragado a la construcción. Lo que en realidad ocurre es que la precipitación de nieve va tapando las construcciones, pero además la presión de la nieve hacia abajo hace que el nivel de la superficie de nieve esté siempre a la misma altura. Y realmente actúa tragando a las cosas que están puestas por sobre la capa de, digamos, la superficie de la nieve. Un fenómeno muy, muy interesante, y esto es lo que ha llevado a muchos países a construir sus bases sobre pilares que tienen la posibilidad de extensibles para poder ir subiendo la base a medida que el piso de hielo, de nieve, va tragando los apoyos. Aquí tenemos una imagen del laboratorio Belgrano, que es un laboratorio dedicado a la investigación de alta atmósfera terrestre. La principal actividad científica de esta base son los estudios de alta atmósfera terrestre y de interacción entre la Tierra y el Sol. Acá tenemos una lista de las disciplinas sobre las que fundamentalmente lo que se hace es registrar datos. El interior del laboratorio, alguien dejó una media colgada ahí, muy poco elegante, pero el lugar es muy agradable. Y acá tenemos una de las razones por las cuales se interesa la ciencia en el estudio de la ionosfera terrestre, que era utilizada antiguamente como capa reflectora para las ondas de radio, y así establecer comunicaciones a larga distancia. Hoy esto, con el advenimiento de las comunicaciones por satélite, ya no tiene tanta importancia, pero la ionosfera, que es una capa de iones que rodea a la Tierra, siempre es de interés porque tiene impacto sobre la vida de las personas. Podemos pensar a la Tierra como un gigantesco imán, con un polo norte y un polo sur, y de ahí que la brújula se oriente, siguiendo las líneas del campo magnético de la Tierra, y fíjense
que las líneas del campo magnético son convergentes en los polos. Esto hace que exista una serie de fenómenos que solamente se dan en los casquetes polares y no en las latitudes medias del planeta. Acá tenemos una imagen más realista, si se quiere, de la Tierra y del campo magnético. El campo magnético está soplado por el viento solar, por la presión de la radiación del Sol, hacia la cola de lo que se conoce como la magnetosfera, y las líneas de campo no son tan parejitas, tan uniformes como las vimos en la diapositiva anterior, son más bien como un cometa soplados en dirección opuesta al Sol. Ahora fíjense, el Sol permanentemente, a través de erupciones, va eyectando plasma, iones, partículas cargadas que viajan a través de todo el camino que hay entre el Sol y la Tierra y llegan a la Tierra y son, digamos, frenados por las líneas del campo magnético de la Tierra. Pero en los polos, estas líneas son entrantes, convergen en los polos. Entonces, todas estas partículas que vienen del Sol, ionizadas, cargadas eléctricamente, llegan al planeta por estos embudos que se forman en los polos y son la causa de que en los polos observemos las auroras polares, observemos los grandes fenómenos ionosféricos, todas las tormentas magnéticas y una serie de eventos que son los que se estudian en los observatorios polares de altas latitudes, como es el caso del laboratorio de la base Belgrano. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, como una señal que se puede originar con un rayo en algún lugar de la Tierra viaja en forma de silbidos desde un hemisferio al otro, siguiendo las líneas del campo magnético. A ver. Y acá tenemos el fenómeno de las auroras. Fíjense que estamos viendo la Tierra. ¿Qué pasó? A ver, acá está. Fíjense que tenemos la Tierra y acá tenemos todo un óvalo de auroras que no es ni más ni menos que la precipitación de partículas cargadas siguiendo este embudo magnético que está localizada en los polos. Acá se queda bien dibujadito lo que se llama el óvalo auroral sur, y por eso es que en el interior del óvalo auroral no se observan auroras, y en el exterior tampoco. Hay todo un óvalo, que es en donde realmente se las ve, y afortunadamente base Belgrano durante el verano y el invierno pasa de estar al sur y al norte del óvalo auroral y es un lugar ideal para estudiar el fenómeno de auroras. Acá tenemos imágenes de las auroras, y repito que son precipitaciones de partículas. Estas partículas, estos iones, cuando hacen contacto con los gases de la atmósfera baja, los ionizan y parte de esta ruptura molecular que se produce en este choque libera luz, y eso es lo que es la aurora. El fenómeno es el mismo que en el norte, lo que pasa es que en el norte tiene más marketing, es más conocido, todo el mundo habla de las auroras boreales, boreal quiere decir del norte, las nuestras son auroras australes, y en general no le erramos si le llamamos auroras polares a las dos. Los diferentes colores de la aurora nos indican las diferentes bandas, por ejemplo, y los diferentes gases que están ionizando. Las líneas azules y violetas es la ionización del hidrógeno, y el verde amarillento, que es el más típico de las auroras, son las líneas del oxígeno. Esta foto es de una aurora de Neptuno. O sea, si hay algo de atmósfera en un planeta y tiene campo magnético, se van a producir, por la misma razón, debido a las partículas que llegan del Sol, auroras. Acá tenemos otro temita interesante, y es por qué tenemos permanentemente sol en el verano y muchas semanas de noche en el invierno. Fíjense que el eje de la Tierra está inclinado a 23 grados con respecto
al plano de la eclíptica, en su viaje alrededor del Sol, y por eso acá, por ejemplo, en el verano del hemisferio sur, esto queda permanentemente iluminado por el Sol, y en el invierno queda permanentemente a oscuras. Si la Tierra tuviese su eje perfectamente perpendicular al plano de la eclíptica, tendríamos igual duración de días y noches en verano y en invierno, y no ocurriría este fenómeno de la noche polar o del día polar. Esto es muy importante porque a medida que nosotros nos vamos más hacia el polo, más marcado es este fenómeno. Acá tenemos, por ejemplo, la línea de día en Amundsen Scott, que es una base que está ubicada en el polo sur geográfico, una base norteamericana en el polo sur geográfico, y por ejemplo, lo que sería una línea similar a la de base Belgrano, sería aproximadamente algo así como la de Mawson, con muy poco tiempo de oscuridad total. De todas formas, es la base argentina que tiene más noche polar, por decirlo así. Normalmente el fenómeno se acentúa por la mala meteorología antártica, es decir, a lo mejor podríamos tener algo de luz solar, pero permanentemente está muy nublado, entonces también eso hace que la noche polar se alargue. Y acá tenemos algo también interesante, que son los 5 polos del Antártico. Los 5 polos: el polo sur geográfico, que es por donde pasa el eje de la Tierra; el polo de frío, que es bien cerca de la estación Vostok, en donde se había registrado la temperatura más baja del planeta, cerca de 89 grados bajo cero, pero después eso fue superado por 1 grado en la estación Banda; el polo de inaccesibilidad relativa, que es el lugar más difícil de alcanzar por ser el más lejano de las costas y estar a 4.000 metros de altura; y el polo magnético, que curiosamente está bastante fuera del continente. Fíjense que entre el polo magnético y el polo sur geográfico hay más de 2.000 kilómetros de distancia. Eso hace que si yo pongo una brújula en la línea que une el polo sur geográfico y el polo sur magnético, la brújula va a estar indicando exactamente a la dirección contraria en la que debiera señalar. Pero si yo me pongo acá y pongo la brújula en este punto, yo voy a querer saber dónde está el polo sur, y sin embargo la brújula me va a estar señalando al polo magnético. Esta diferencia angular que hay entre el polo magnético y el polo sur geográfico y algún lugar de la Tierra es lo que se conoce como declinación magnética. La declinación magnética me está diciendo que la brújula no me señala siempre exactamente al polo sur geográfico, y cuanto más cerca me encuentre yo de los polos, mayor va a ser el efecto de declinación magnética. Esto lo conocían los antiguos navegantes, y uno de los navegantes que se dio cuenta de que existía esta diferencia en la brújula fue ni más ni menos que Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón tenía una ruta comercial de navegación cerca de Islandia en el Ártico. Entonces él sabía perfectamente que a medida que se acercaba a Islandia, la brújula le iba a indicar con un error cada vez más pronunciado. Muy interesante. También les sugiero que lean sobre la vida de Colón, porque realmente es un personaje que tiene mucho de interesante, más allá de haberse tropezado con América. Acá tenemos una vista aérea de la base Amundsen Scott en el Polo Sur, una base importante de Estados Unidos, a la que se llega por medios aéreos, y es muy interesante. Tiene este domo gigantesco, muy característico de la base. Acá tenemos algo también muy curioso. Ya no recuerdo en qué año, en 1994, se produjo el impacto del cometa Shoemaker-Levy, que chocó contra Júpiter. El cometa Shoemaker-Levy chocó contra Júpiter, y el único lugar de la Tierra que pudo tomar la secuencia completa del impacto de todos los fragmentos del cometa contra Júpiter fue precisamente el telescopio que está instalado en Amundsen Scott, porque en ningún momento ese telescopio quedaba del otro lado de la Tierra. Si ese telescopio durante todo el invierno podía tomar imágenes de Júpiter. Es muy interesante.
una curiosidad. Otro de los programas de investigación, sobre todo en el interior de los casquetes polares, es la colección de meteoritos. Si uno está en un glaciar gigantesco, donde no hay rocas, y se encuentra con un pequeño granito de arena, ese granito de arena es ni más ni menos que un meteorito, porque no tiene otra forma de haber llegado a ese lugar, y los científicos dieron cuenta de esto, y están siempre atentos a ver en estos lugares donde no hay rocas cerca, que pueda aparecer algún pequeño fragmento de meteorito. Pasado el invierno polar, pasada la noche polar, se entra en un periodo en donde los días empiezan a aumentar en duración. El primer día dura 15 minutos, y así esto va aumentando hasta que aproximadamente a fines de septiembre el sol ya no se pone y comienza el día polar, el verano polar. Los globos meteorológicos, este tipo de globo también es lanzado para medir las concentraciones de ozono. Estamos exactamente debajo de la depresión de ozono, que no es igual el fenómeno, si bien con las mismas causas, no es igual a lo que se produce en el Ártico, porque el Ártico no tiene una masa continental como en el caso del Antártico. El Antártico, al tener esta masa continental y la diferencia de temperaturas entre el mar y el continente, establece un jet, un viento que gira alrededor del continente y que mantiene confinados los fenómenos del interior y del exterior del continente, y por eso la depresión de ozono es tan marcada y tan visible en el Antártico, y no así en el Ártico. En el Ártico se forman varios agujeros que no están localizados siempre en el mismo lugar, y son mucho más chicos. La depresión de ozono del Antártico es muy importante, y por supuesto que esta depresión de ozono la observamos en la primavera, y después, a medida que el sol hace ionizar a toda la atmósfera, ya desaparece. O sea, no es un fenómeno permanente, es un fenómeno que se observa cuando se pasa del invierno a la primavera. La gente cree que el agujero de ozono es permanente y está ahí, y sabemos ver noticias que dicen, no, parece que se cerró el agujero de ozono. No, se cierra todos los veranos. Y ya llega la mejor época del año y podemos salir un poco del aislamiento en el que estamos sometidos del aislamiento y el confinamiento en el cual nos vemos sometidos durante el invierno, pero con todas las precauciones, porque Base Belgrano es un lugar rodeado de grietas, así que hay que andar con muchísimo cuidado, porque si no, uno no se da cuenta y termina colgado ahí. Pero uno recibe entrenamiento para poder andar por estos lugares, recorrer, visitar los refugios. Y otra característica de Base Belgrano es que no hay agua líquida en todo el año. En ningún momento tenemos temperatura sobre cero como para que el agua se licúe. Entonces, permanentemente la dotación de Base Belgrano se ve en la obligación de picar hielo para derretirlo y obtener el agua. Y en este trabajo de ir sacando hielo del glaciar, se ha formado toda una red de túneles que sirven para guardar cosas, para almacenar los víveres congelados, y es uno de los atractivos turísticos de Base Belgrano. Cuando la gente llega a Belgrano, lo primero que quiere ver son los túneles dentro del glaciar, son realmente bonitos. Antiguamente se utilizaban esos túneles para guardar los vehículos. Hubo un accidente donde murió una persona, se derrumbó uno de los túneles en el año 87, entonces se construyeron esos grandes galpones que veíamos en la foto aérea, así que ya no es necesario guardar los vehículos en los túneles. Esta es la típica estación de radio, que ahora ha sido reemplazada por antenas parabólicas, gracias a lo cual también se puede tener internet y comunicación y estar en línea. Y esta foto tiene dos cosas muy interesantes. Primero, que toda la mesa la ha, digamos, preparado el cocinero. Y segundo, ustedes están viendo por la ventana la luz que entra desde el exterior, y son las 12 de la noche. Festejando la Nochebuena, esa debe ser Nochebuena del año 89,
o del principio del 90. Y nos despedimos de Base Belgrano, después de un añito extrañando la familia, y bueno, ya pensando cuándo vamos a volver, porque uno cuando está allá se queja de todo y cuando vuelve no ve la hora de querer, muy típico de la gente, ¿no? Bueno, hasta acá nomás, espero que les haya gustado, no sé si fue muy rápido, no sé cómo estamos de tiempo. Fue excelente charla, Pablo, realmente muy didáctica y nos mostró toda una parte que no es absolutamente ajena a los arquitectos y a lo que estábamos recién empezando con el tema de la Antártida. Realmente Ajá, muy interesante, inclusive por el hecho de poder discutir, o sea, de saber más, con mayor certeza de por qué es objeto de estudio la Antártida para la ciencia, o sea, por qué el interés en distintos campos, ¿no? O sea, también, y bueno, el recorrido que has hecho, el tour por todas las bases argentinas, sobre todo, que también desconocíamos, más allá de Marambio, que es la que no hemos centrado, bueno, excelente, y creo que podemos abrir para consultas de los docentes, de los alumnos.